Y el tema de hoy tiene por título 4 instrucciones prácticas para una mente sana y estable. Y no es que necesariamente usted y yo estemos locos. Pero algo que sí hemos visto es que todos tenemos algún grado de afectación en nuestra mente, algunas emociones que no manejamos bien, algunos pensamientos que nos llevan a responder como no quisiéramos responder. Entonces, cuando hablamos de sanidad es llevarlo a este punto de total control, y por eso también hablamos de estabilidad. Es un punto de total control, pero además de total control de manera permanente, de manera perdurable. Esto es lo que tiene que ver con estabilidad. No que de repente cuando estuvo metido el domingo, hoy tuvo un buen día, pero que mañana frente a los problemas perdió el control. Cuando hablamos de estabilidad es que se pueda mantener en el tiempo. Entonces, ahora, aunque se muestra como un paso a paso y nos habla de unas instrucciones, 4 instrucciones prácticas, el hecho de que sea práctico, también quiero en esto enfatizar, no quiere decir, no quiere decir que necesariamente sea sencillo o que sea lo más sencillo. Práctico es que tiene una aplicación práctica, pero implica un trabajo. Implica un trabajo. A veces nos acostumbramos a que lo mejor es lo que es más fácil, más rápido, y eso lo asociamos a sencillez, ¿sí? A que sea fácil y rápido. Y cuando hablamos de estas instrucciones prácticas, no hablamos necesariamente de algo que tenga que ser rápido y que va a venir de la nada. Hablamos de un trabajo que tenemos que hacer, y por esto vamos a hablar de ellos de manera detenida, pero un trabajo que si hacemos como tenemos que hacerlo, al final vamos a ver los resultados que usted y yo queremos. Amén. Entonces, ahora, antes de entrar en estos 4 pasos prácticos, es importante entender algo. Yo quiero que leamos un pasaje. Bueno, antes, esto es un poco lo que hablábamos al principio. Dios ya ha manifestado todo el amor, ¿verdad? Hemos hablado de que la salida a todo este problema de salud mental está en el amor. Dios ya manifestó el amor, pero para que nosotros podamos experimentarlo en ese día a día, ¿qué necesitamos? En la práctica, guardar sus instrucciones. O sea, este amor va a tener efecto en nosotros si nosotros guardamos las instrucciones que ese amor nos da. Y esta es la forma de llevarlo de la teoría a la práctica. De la teoría a la práctica, ¿cuál es? Guardando las instrucciones que se dan. Cuando hablo de las instrucciones, yo no hablo de esos 4 pasos solamente. Es las instrucciones que Dios nos da. Y vamos a tratar de delimitarla en el tema de hoy en estos 4 instrucciones prácticas, que no son las únicas. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, versos 9 y 10. Esto lo leímos en el primer tema. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, dice, para que vivamos, ¿por qué? Entonces, Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por Él. Y esto es clave, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y dice en Juan 14, 15, si me amáis, ¿qué tenemos que hacer? Ok, si queremos nosotros experimentar el resultado de ese amor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos mentalizándonos en esto. Porque aquí es donde tenemos que estar claros en que no hay atajos. Y no se trata de buscar atajos. No estamos en la vía rápida, en la de que una oración vaya a resolver todo, aunque una oración e intervención milagrosa en determinados momentos es necesaria. Es necesaria. Pero cuando el Señor está hablando de que vivamos por Él, no de un evento único, sino que aprendamos a vivir por Él, que para eso vino su Hijo unigénito, para que nosotros vivamos por Él y vivamos para Él, como también nos dicen Colosenses, tenemos que entender que la única forma de lograr esto
es en la práctica guardar sus mandamientos. Y los mandamientos, por definición, es una palabra que implica instrucciones. Cuando hablamos de mandamientos, estamos hablando de instrucciones, de principios que Él nos señala para que efectivamente nos vaya bien, como lo dice Deuteronomio 30, que dice que todo esto es para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Amén. Así que estamos claros que el camino es guardar los mandamientos, guardar las instrucciones, que aquí no hay atajo posible, sino guardar los mandamientos, guardar las instrucciones. Que los judíos aprendieron que era por la ley, el Señor Jesús nos vino a enseñar que era por el Espíritu que moraba en nosotros, que podía guiarnos a guardar esas instrucciones. Amén. Pero no cambia el principio. Ahora, 4 instrucciones prácticas para una mente sana y estable. Primera de ellas, o primer punto. Número 1, cimentar mi convicción en las instrucciones de Dios. Si el Señor me está diciendo que el camino para que yo pueda experimentar ese amor es que yo guarde las instrucciones, el primer trabajo que yo necesito entender, que tengo que empezar a desarrollar y tengo que empezar a procurar con diligencia el llevarlo a cabo, es el cimentar mis convicciones, pero en las instrucciones de Dios. Al final vamos a estar mostrando, al final de este punto, una prédica que compartió el pastor Wilson, si no estoy mal fue el 5 de septiembre, donde se explica en detalle el tema de la convicción. Y como le decía, no se trata del camino rápido, se trata de entender cuál es el camino que tenemos que lograr. Y ese tema usted necesita verlo, revisarlo con detalle, tomar apuntes y trabajar en él. Entonces, ahorita les pongo los datos exactos. Dice Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Antes de eso, la convicción, ¿qué es? Es la seguridad que tiene una persona, ¿de qué? De la verdad o certeza de lo que piensa o siente. ¿Por qué esto es fundamental? ¿Por qué en primera medida tenemos que trabajar en las convicciones? Porque las convicciones es algo que absolutamente todas las personas tenemos, como le explicaba el pastor en su mensaje. Todas las personas tenemos convicciones. Algunas convicciones son muy evidentes para nosotros, otras aún están reservadas de esa parte que evidente o de esa parte consciente y están guardadas en el subconsciente. Pero ¿cómo se manifiestan las convicciones? Por lo que hablamos y por lo que nos comportamos. Inicialmente, la primera forma, de manera casi que generalizada, en la que se muestran las convicciones es en lo que hablamos, pero también se muestran en cómo nos comportamos. De hecho, lo que hablamos produce en nosotros un comportamiento. Las convicciones se muestran aunque usted trate de ocultarlas. Esto también es un punto esencial. De lo que nosotros estamos convencidos, al final se va a mostrar aun cuando nosotros tratemos de cubrir esas convicciones. Si de repente usted está convencido de cierta tendencia política, X o Y, y usted por decencia en público habla de una forma, ¿verdad? Y se trata de contener, pero de repente empiezan a tocar ciertos puntos clave, usted aunque trate de contenerse, a la postre salen a la luz sus convicciones políticas. Y termina estallando y peleando y discutiendo porque no pudo soportar más. Entonces, al final, aunque usted trate de disimular, de que de pronto manejar las cosas de una manera decente y todo, diplomática, prudente, al final salen a la luz las convicciones. Y es que las convicciones pueden ser buenas o pueden ser malas, pero todos tenemos convicciones. Entonces, por eso nosotros hablamos de que lo importante y en primera medida, si yo quiero una mentalidad realmente diferente y una mente que sea sana y estable, es que tengo que trabajar en cuáles son las convicciones que tiene mi mente. O sea, no es trabajar en tener convicción, porque todos tenemos convicciones. Es trabajar en tener convicciones de las instrucciones de Dios.
de lo que estas instrucciones representan para mi vida. Si yo creo que las instrucciones de Dios son un consejo, pero que no es la vida en sí misma, yo veré las instrucciones como un consejo, pero de lo cual no depende mi vida, lo cual no es el todo de la vida. Pero si yo entiendo que las instrucciones son la vida, ¿cómo consideraré yo cada instrucción que está en la palabra de Dios? Como mi vida, como aquello de lo cual depende mi vida, depende mi bien. Usualmente no es la forma en la que nosotros vemos las instrucciones de Dios. Usualmente no las vemos como parte de lo que tiene que ser nuestras convicciones, sino como parte de algo que yo tengo que manejar quizás de forma moral, de forma diplomática, ahí sí. Trato de ajustarlo y de aplicarlo lo mejor que puedo a ciertas situaciones. Pero el llamado que Dios me está haciendo para que mi mente pueda ser una mente cada vez más imperturbable por las circunstancias, por lo que está pasando afuera, es que tiene que cimentarse en nuevas, en verdaderas convicciones. Convicciones de lo que las instrucciones de Dios significan. Primero eso, no es que se convenza de toda la Biblia, es que se convenza de lo que significan las instrucciones de Dios para su vida y para mi vida. Amén. ¿Sí entiende la diferencia? Porque la clave está en entender lo que las instrucciones representan para mí. Luego en cada caso, la instrucción me irá guiando y me dará un conocimiento, pero es entender y trabajar en que las instrucciones representan para mí mi vida. Y resalto lo que decía al principio. Cuando hablamos de 4 instrucciones, no es porque sean las más rápidas ni quizás expeditas de lograr. No son una carga, dice la palabra, sí, pero tampoco es algo que de la noche a la mañana lo puedes manejar. Tiene que haber esa disposición a trabajar, esa determinación a hacer de las instrucciones de Dios la mayor convicción de mi vida. Amén. ¿Por qué es necesario? Porque dice en Lucas 6:43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce ¿por qué? Y todos nosotros, como lo decíamos ahorita, damos un fruto que evidencia cuáles son nuestras convicciones. Entonces, la forma en la que nosotros procesamos una información, nos llega una noticia, si nos desestabiliza o no, lo que nos lleva a responder o no, ¿qué está indicando? No está indicando lo que yo he dicho muchas veces que creo o lo que yo quiero mostrar que creo. Está indicando mi reacción, está indicando mi convicción, mi verdadera convicción. Por esto es que necesitamos en profundidad trabajar para que el fruto corresponda con el árbol. Para que yo no diga que soy un árbol de manzanas y de naranjas, sino para que si efectivamente yo soy un árbol de manzanas, sea capaz de dar manzanas. Y para eso lo que necesito es trabajar en mi convicción, porque esto va a ser innegable. Cada árbol se conoce ¿por qué? Por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, ¿qué va a sacar? Lo malo. Si las convicciones que yo tengo no se fundamentan en las instrucciones correctas, que son las que provienen de Dios, a la postre eso es lo que va a salir. Es la forma como yo voy a reaccionar. Porque lo que está en el corazón finalmente va a salir de nosotros. Amén. De la abundancia del corazón, dice, habla la boca. ¿Me ayudas? En el canal de YouTube, Una Iglesia Lista, usted entra allí y usted escribe convicción, Pastor Wilson Romero, o la busca por fecha, 5 de septiembre. Este enlace lo vamos a publicar en YouTube, en los grupos de Facebook, y usted se ve esa prédica completica. Está editada, solamente está el mensaje ya. Dura 50 minutos o algo así. Tome apuntes, porque es un paso a paso. Trabaje en ello, de cómo realmente, aún las convicciones negativas, cambiarlas
por las convicciones necesarias, positivas, de bien, que son las que nos dan las instrucciones. Paso número 1, ¿cuál es? ¿Cimentar qué cosa? Las convicciones ¿en qué? En las instrucciones de Dios. En o de. Cimentar las convicciones de las instrucciones de Dios. ¿Qué tan convencido estoy yo de lo que la instrucción de Dios representa para mi vida? Cuando yo trabajo en esta convicción y realmente la cimiento bien esta convicción, mi mente va a tener un soporte muy diferente al cual asirse en el momento de las turbulencias, que es donde usualmente nos guía el temor. Nos guía el temor y nos guían esas respuestas desestabilizadas que hacen que nuestra mente más y más nos impulse a todo nuestro ser a desestabilizarse. Desencadena todo lo que hemos venido hablando. Entonces, las convicciones de lo que las instrucciones de Dios representan para mí van a ser ese asidero fuerte en el cual mi mente se va a poder apoyar a la hora de hacer frente a las circunstancias que vive. ¿Amén? ¿Claros en ese primer punto? Ok, el punto número 2 tiene mucha relación con el primero. Esa segunda instrucción práctica. Dice, enriquecer la mente con verdadera sabiduría para lograr su control. Y está enlazado. Porque una vez estoy convencido de que mis convicciones tienen que provenir de las instrucciones, es necesario enriquecer mi mente con esas instrucciones. Porque esas instrucciones son verdadera sabiduría. Sabiduría que me va a ayudar a mantener el control en lo que yo esté viviendo. Amén. Entonces, primero es estar determinado a trabajar por entender que esas convicciones son mi vida. Pero luego, entonces tengo que alimentar esas convicciones. Tengo que alimentarlas con verdadera sabiduría. Sabiduría que la provee ella misma. Las mismas instrucciones me dan la sabiduría para que cuando enfrente las cosas que tengo que enfrentar, yo me mantenga en el control. Amén. ¿Estamos claros ahí? Dice Proverbios, mire bien, Proverbios 6, versículo 20 al 23. Guarda, hijo mío, ¿qué cosa? El mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Y sigue diciendo, te guiarán cuando andes. Está hablando el Señor de lo que es su palabra, su mandato. Dice, si tú atas esto y lo tienes allí, dice, te va a guiar cuando ¿qué? Cuando andes. Cuando estés en tus conversaciones emocionales, ¿verdad? Si tienes las instrucciones bien sembradas, si estás enriquecido de esa palabra, aún esas conversaciones van a ser guiadas por estas instrucciones y no por cualquier idea que otro te mete en la cabeza. Dice, te guiarán cuando andes. Cuando duermas, ¿qué van a hacer? Te guardarán. O sea, esa ansiedad que aún no te deja dormir, esas instrucciones van a hacer que estés guardado y vas a poder dormir. No es que te van a despertar, es que en el sueño te van a guardar para que aún tu sueño sea tranquilo, para que tu sueño sea plácido, para que no sea ese sueño en el que ni descansas. Amén. Es entenderlo bien, porque dice, esas instrucciones cuando duermas te van a guardar. Porque eso lo vamos a ver al final. Necesitamos también descansar. Entonces esas conversaciones emocionales infinitas, ve 3 días sin dormir pensando en cómo resolver, dice el Señor, nada. Como estás lleno de las instrucciones, esas instrucciones te guardarán aún mientras duermas. Dice, hablarán contigo, ¿cuándo? Miren lo diferente que es. Porque no es que eso que me acuesto y doy vueltas y no doy. Dice, no. Mis instrucciones, cuando es hora de dormir, te van a guardar. Y cuando despiertes, te van a hablar. Todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Entonces dice, esas instrucciones, cuando despiertes, te van a hablar, te van a dirigir. Dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz.
y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Pues está diciendo, si tú llenas tu mente de estas instrucciones, no hay absolutamente nada en lo que no vayas a tener instrucción, en lo que no vayas a tener sabiduría para actuar. ¿Te va a reprender en algunos casos? Sí, te va a reprender en algunos casos. Y en algunos casos tu reacción emocional primaria puede ser, haz tal cosa, y la instrucción te va a decir, cállate, no lo hagas. Te va a reprender, te va a decir, guarda tu pie, no vayas allá. Y vas a tener paz en no ir. Y vas a ser guardado. Cuando dice, enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que instruyen. Amén. Mire, por esto es más que necesario entender que tenemos que enriquecer nuestra mente con estas instrucciones. Y esto es algo que es un ciclo. Entre más yo enriquezco mi mente con estas instrucciones, mayores son mis convicciones referentes a estas instrucciones. Entre más yo me lleno de ese mandato, de esa palabra, y más voy viendo el efecto que tiene en mi vida, mayores van a ser mis convicciones de lo que esas instrucciones representan para mi vida. ¿Amén? Sí. Amén, dice el pastor, que cuando tenemos esto claro habrá menos incertidumbre porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Va a tener más claro hacia dónde decidir, va a tener más claro el camino que tomar. Amén. Dice camino de vida, las reprensiones que nos instruyen. Y dice Efesios, capítulo 4, versículo 23 al 25. ¿Qué va produciendo esto? La renovación que el Señor manda. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué va a ir haciendo este enriquecimiento? Que tu ser se vaya renovando y venga ese vestido nuevo. Dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya no está la mentira, ya se van yendo los pensamientos engañosos, las emociones desordenadas son por la lámpara iluminadas y van poniéndose a cuentas, va siendo evidente lo que es un desorden, lo que te afecta, y eso va saliendo, lo vas pudiendo quitar por la reprensión que recibes, por la instrucción que recibes, y empiezas a eliminar las cosas que no tienen que estar allí. Y ese nuevo hombre comienza y va surgiendo. Y dice que ese nuevo hombre empieza a actuar guiado ahora por la justicia y por la verdad. Y ese hombre que es guiado por la justicia y la verdad es un hombre cuya mentalidad está demostrando ser no solamente sana, estable, sino muy fuerte en las convicciones que son para su bien. Amén. Dice, desecha la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, no tiene que tener esas múltiples personalidades que hablábamos en el primer tema, ¿verdad? ¿Se acuerda que asumíamos como una faceta frente a cada cosa? Dice, no, aquí habla verdad, muestra verdad cada uno con su prójimo, es sencillo, es de un solo parecer, sin hipocresía, lo mismo en todas partes, y no lo mismo es igual de malo, no, es igual de bueno, igual de coherente, igual de estable en absolutamente todas partes, no está pensando en las apariencias. Dice que esto, ¿qué es lo que provoca? Va a tener cada vez menos lugar el diablo para su operación en nosotros. Va a tener cada vez menos lugar el diablo para poder minar nuestra mente. Si nuestra mente está enriquecida de estas instrucciones, va a haber poco espacio para que él pueda meter las suyas ahí encubiertas. ¿Las va a querer meter? Sí, pero entre más enriquecido estemos de las instrucciones, le va a ser mucho más difícil. Y usted sabe lo que Jesucristo, cómo lo combatió en el desierto, en la tentación. ¿Cómo lo combatió? ¿Basándose en qué? En la palabra, las instrucciones que él había atesorado y guardado y que las había convertido en su convicción, que estaba convencido que por ellas tenía que guardarse, de guiarse, que de hecho dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios.
llegamos al punto 3. Número 3, dice, controlar los detonantes de fragilidad. Controlar los detonantes de fragilidad. Número 1, convicción de las instrucciones. Número 2, enriquecer la mente con verdadera sabiduría que me va a ayudar a mantener el control. Número 3, dice controlar los detonantes de fragilidad. Y hay un ayuno también que le invito a que se lo vea, y ahorita le voy a dar la información, que se llama el Evangelio de los Frágiles. Lo compartimos en octubre y hablamos mucho y de manera muy explicada sobre lo que caracteriza a esta sociedad, la fragilidad que nos caracteriza, lo depresivos que somos muchos y por qué, o que son muchos y por qué. Y usualmente por qué o qué influencia nos influencia mucho a nosotros para que realmente seamos así de frágiles y vulnerables. Son los diferentes detonantes que el enemigo usa y explota para que nosotros nos volvamos así, frágiles, frágiles. Si yo busco tener convicciones firmes, convicciones de bien, tengo que tener muy claro que hay un enemigo que va a querer romper esas convicciones, quebrantarlas, dañarlas, minarlas para volvernos frágiles. Porque frágiles somos inestables. Inestables somos vulnerables y somos más dados a cometer los errores que nos apartan del bien. Y para eso Él vino, para hurtar, matar y destruir. Y es más fácil hurtar, matar y destruir a un frágil que a un ¿quién? Que a un fuerte. La palabra lo dice, ¿verdad? ¿Puede el hombre saquear la casa si primero no ata? Dice que al hombre fuerte va primero es lo que tiene que hacer. O sea, va buscando la fragilidad. Él busca la fragilidad para poder dañar. Y hay unos detonantes claves que activan esa fragilidad en nosotros. Punto 1, dentro de este punto 3, tenemos que entender que por la naturaleza pecaminosa con la que nacemos, tendemos a ser más frágiles de lo que deberíamos ser. O sea, tendemos a ser frágiles. De hecho, dice el Salmo 39, versículo 4, dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo, ¿qué cosa? El salmista dice, Señor, yo sé que soy frágil, pero no sé qué tan frágil soy. Hazme entender y muéstrame cuán frágil soy yo. Y Él lo va a hacer con la lámpara. Recuerde que son ¿qué cosa? Sus instrucciones, sus mandamientos nos van a revelar cuán frágil soy yo. Y en esa fragilidad voy a encontrar también qué es lo que alimenta esa fragilidad en mi vida. Y puedo encontrar, como lo vamos a ver en ese ayuno, que para algunos esa fragilidad es muy alimentada por esa necesidad de aceptación. Necesidad de aceptación que viene muy manipulada por las redes sociales. Viene muy manipulada por lo que vemos en el Instagram, en el Facebook, por lo que las otras personas logran. ¿Dónde lo vemos? En todo esto, en las redes. En las redes vemos que ese amigo mío que en el colegio no era, mejor dicho, el más feo de todos, está casado con la más bonita, según yo, y lo veo viajando a toda hora. Y me siento nada delante de él. Y me siento que mi vida no sirve. O veo las fotos de la familia, de mi propia familia, del primo lejano que está en tal lugar, que hizo esto, o del amigo mío que compró su casa y la muestra lo bonita que es. Y yo miro mis paredes rayadas por los niños y digo, pues, mi vida, Dios mío, no sirve para nada. Y nos volvemos más frágiles. Y veo el carro que publicó el otro y yo me veo andando en bus y me siento menos que nada. Entonces cada uno, algunos son muy vulnerables a este tipo de fragilidad, otros no tanto a eso. Otros son más por las conversaciones y el chisme, porque de repente no manejan mucho las redes, pero sí circula por ahí la voz. Uy, ¿supiste no sé quiéncito que se fue para tal lugar? Sí. Y supiste de tal cosa y logró, y ahora le dieron esto y mira y se ganó tantos millones en esto. Y yo en el fondo cuando escucho eso me siento frágil. Me siento que no valgo. Me siento más que vulnerable. Entonces
dentro de esas instrucciones, usando esa lámpara que es la palabra, yo necesito identificar cuáles son esos detonantes de fragilidad. Aquellas cosas que cuando yo escucho, cuando yo veo, cuando me enfoco en ellas, inmediatamente mi estado de ánimo cambia, decaigo, me siento más vulnerable, no me siento ya tan fuerte, me siento fracasado. Y estos detonantes yo tengo que dejarme guiar por el Señor para empezar a ponerles límites. Hay personas para las que incluso les va a ser necesario cerrar redes. Así de trascendental. Puede que no para todos, pero para algunos sí le va a tocar. Le va a tocar cerrar todas las cuentas que tienen en las redes sociales para no ver, porque le afecta, porque le daña. Y yo en las instrucciones y en la revisión que haga con esa lámpara, tengo que con honestidad identificar si de pronto en mi caso me es necesario cerrar esas redes. O si de pronto el celular es una fuente para mí de perdición porque me lleva a la pornografía, estar metido ahí. Pues me va a tocar cuando llego a la casa del trabajo meterlo en una gaveta y no usar el celular. O sea, cada uno, conforme a estas instrucciones, a la lámpara que es la palabra, en su tiempo de oración que tiene que orar y buscar, van a venir controles que Dios te va a hablar y te va a mostrar. Y en ese ayuno hablamos de ciertos controles. Pero son controles que quizás para todos no sea el mismo. Por eso es que hay que hacer un trabajo consciente. ¿Cuáles son los controles que yo necesito empezar a aplicar? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ella me va a mostrar. Pero de manera general, en ese ayuno, compartíamos varios que necesitamos empezar a aplicar. Y que a la postre explicábamos en ese ayuno, el Evangelio de los Frágiles, todo se trataba de no amar al mundo ni las cosas del mundo. Porque el que ama al mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué pasa? No está en él. O sea que ese verdadero amor que va a echar fuera el temor, que va a llevar a mi mente sana y estable, no va a poder estar mientras siga el amor con el mundo que alimenta mi fragilidad. Alimenta mi fragilidad, alimenta mis debilidades, me hace más y más inestable. Todo el que ame el mundo, en conclusión, es inestable. Mire, lo es porque lo es. Esto no hay forma de decir, yo amo al mundo, pero no soy inestable. Falso, falso. Porque lo único que nos hace realmente estables es el perfecto amor del Padre que echa fuera el temor, que explicábamos creo que con mucho detalle cómo ese temor origina toda la inestabilidad. Y lo único que lo echa fuera es el perfecto amor. Y el que ama al mundo no tiene ese amor. O sea que no hay forma en que las dos cosas entren en el mismo espacio de modo, tiempo y lugar, en el mismo espacio físico. No, no hay forma. No hay forma. Entonces los controles son importantes para que se vaya ese amor al mundo y se pueda ir perfeccionando el amor al Padre. Amén. Y dice Efesios 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? Una mente vana es una mente con esa tendencia a ser inestable, llena de vanidades, no de la riqueza que hablábamos en el punto 2, sino de vanidades. O sea, yo tengo que elegir de qué la voy a llenar mi mente. ¿La voy a enriquecer o la voy a llenar de vanidades? La enriquezco con las instrucciones y la lleno de vanidades con cada uno de los detonantes de inestabilidad. Con las redes, con los programas, con el chisme, con la lectura de cosas que no edifican, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno va a entender cuáles son las cosas que lo llenan. Sí, lo llenan, pero de vanidades. De vanidades. No es lo mismo enriquecerse de instrucciones que llenarse de vanidades. Y usualmente no nos queda tiempo para enriquecernos de instrucciones porque nos estamos llenando ¿de qué? El tiempo que yo no puedo dedicar para llenarme de instrucciones no es porque esté trabajando. No es porque esté ocupado en cosas de la familia.
El tiempo que yo dejo de dedicar para llenarme de instrucciones es tiempo que usualmente lo uso para llenarme de vanidades. Porque ese es el tiempo que Dios me pide. No es el tiempo en el que estás trabajando. No es el tiempo en el que estás con tus hijos ayudándole. Ese es el tiempo para tus hijos. Es el tiempo para tu trabajo. Pero hay un tiempo tuyo que tú decides usarlo para llenarte de vanidad tu mente, o decides usarlo para enriquecer tu mente con las instrucciones que la van a ayudar en lo que venimos hablando. Y es ahí donde tenemos que tomar decisión. ¿Qué voy a hacer yo con ese tiempo que dispongo para mí? Si dispones para ti de 1 hora, ese es el tiempo. Si es media hora en el día, si de verdad solamente es esa media hora, pues ese será el tiempo. Pero ¿en qué lo vas a usar? Porque cuando yo miro, el celular está transmitiendo. Cuando yo tomo mi celular, ¿verdad? Y tiene una opción por ahí en Instagram, en Facebook, en cada uno, que dice uso del dispositivo, y yo puedo buscar cuánto leí, cuánto lo usé en un día, no para trabajo. Eso me da una medida de qué tanto tiempo tuve para enriquecerme. ¿Cuánto tiempo me senté a hablar con la vecina del chisme? O con mis amigos del chisme. Eso es una medida de cuánto tiempo tengo para enriquecerme de instrucciones. ¿Cuánto tiempo lo usé para verme X o Y programas sin? Eso es una medida del tiempo que yo puedo usar para llenarme, enriquecer mi mente de instrucciones. Entonces la palabra nos dice, ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que por andar en esa vanidad mental, ¿qué pasa? Tienen el entendimiento entenebrecido, viven ajenos de la vida de Dios, ajenos de las instrucciones, no tienen claro lo que tienen que hacer. Dice, ¿por qué? Por la ignorancia que en ellos hay. ¿Pero por qué somos ignorantes? Por estar nuestra mente llena ¿de qué? De vanidades. No es porque tengamos que ser ignorantes. Es por las decisiones que estamos tomando que nos llevan a vivir alejados de Dios y a ser cada vez más ignorantes frente a las cosas. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón. Sigue diciendo. Los cuales, ¿qué hace esto? Nos lleva a perder toda sensibilidad, pero no la sensibilidad emocional, esa fragilidad, esa por el contrario la alimenta. Nos lleva a perder la sensibilidad a la voz del Espíritu, a las instrucciones, cada vez las va apagando y las pone más lejos. Y lo que hace es exacerbar esa sensibilidad de autocompasión o esa sensibilidad de necesito esto y esto y esto, que nos aboca a una vida desenfrenada. ¿Y qué pasa? Entonces cometemos con avidez toda clase de impureza, de cosas que nos dañan, que nos causan un terrible daño en nuestras vidas. Dice, pero nosotros no aprendimos hacia Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que ¿qué? Despojarnos de ese viejo hombre para que pueda tener lugar el nuevo. Entonces, para que esas convicciones, que es la clave, ese es el punto básico, esencial, puedan estar cada vez más firmes, yo tengo que trabajar en controlar todo esto que alimenta esta fragilidad, que llena mi mente de vanidad, porque va a ser imposible que realmente se forme el nuevo hombre que tiene que formarse, ya no viciado, conforme a los deseos engañosos que era el viejo. Amén. Tercer punto, ¿cómo se llamaba? ¿Se recuerden? Primer punto, vamos a recapitular. Primera instrucción. Ok, cimentar esas convicciones de las instrucciones de Dios. Segundo punto, o instrucción. Llenar nuestra mente de sabiduría de Dios o enriquecer nuestra mente con principios de verdadera sabiduría. Amén. Enriquecer nuestra mente con verdadera sabiduría para poder tomar el control, para poder siempre tener el control. Y este tercer punto que hablábamos, tercera instrucción, tiene que ver con controlar los detonantes de fragilidad. ¿Dónde encuentra esto con detalle? ¿Me ayudas? Canal de YouTube, igual allí, Una Iglesia Lista. Nombre de la prédica, El Evangelio de los Frágiles, Pastor Jaime Jubinao, fecha 20 de octubre. Hay un enlace directo que también lo publicamos hoy en los grupos de WhatsApp.
Pero usted puede buscar en este canal de YouTube, también está ahí, solo la prédica, 1 hora, demora ese ayuno. Y se ve las instrucciones, se ve este ayuno y reflexiona. Y lo mismo, apunte, trabaje, porque es palabra que Dios nos ha dado con un propósito. Y está allí. Amén. Y cuarta y última instrucción, trabajar mi ser de forma integral. Trabajar mi ser de forma integral, concebirlo de forma integral. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vamos al punto del que hablábamos ahorita, cuando leíamos Proverbios, que las instrucciones nos iban a guardar mientras dormíamos. Y es que el ser es integral. No puedo ser solamente la persona o pretender que voy a estar bien si soy la persona más espiritual y que más lee la Biblia. Es una parte esencial que alimenta mi espíritu y llena mi alma. Pero mi cuerpo también requiere un tratamiento. Y mi cuerpo requiere un tratamiento que va desde el esfuerzo físico al que lo someto hasta el cuidado que le doy con su alimentación. Y hay muchas cosas que nos afectan porque sometemos nuestro cuerpo a un esfuerzo físico que no puede soportar sin el descanso necesario, sometiéndolo a jornadas más allá de las que son para él saludables, que tienen luego un impacto en nuestra mente y también en nuestro espíritu. Lo alimentamos de forma incorrecta y tenemos hábitos que son dañinos para nuestra estabilidad. Si una persona siempre está, digamos que los que estamos en casa, o la persona que está en casa, que de repente no sale, no tiene una vida laboral, que tenga que salir todos los días a trabajar y eso. Pero cuando está en casa, termina las tareas X o Y que hace, todo su día es mirar al techo o ver televisión sentado en una silla. Sin rutinas que alimenten la otra parte física del solo hecho de salir, de caminar, de ver un paisaje diferente. Mi mente se ve afectada por todo eso. Y de hecho durante la pandemia, ¿qué afectó a muchos? El encierro. No solamente el no poder hablar con las personas, sino el estar encerrado en el lugar, no salir. Eso era lo que a muchos los enfermó. Porque es que no fue diseñado el cuerpo para estar en esa prisión. Una prisión. Sino para moverse. Nos explicaba en una casa de vida un amigo que es fisioterapeuta, decía, mira, aun si tú te alimentas de manera saludable, el hecho de que te alimentes de manera saludable no hace nada si no hay actividad física. Porque el cuerpo necesita moverse. Entonces, aunque tú comas todas las verduras y todo como quieres comerlo, todo a la final, si tú no le haces que el cuerpo transforme esa energía de forma saludable, sino que se queda estancado, se va a transformar en algo que aunque inició saludable, luego te va a producir un daño. Porque no hubo el movimiento, no hubo el proceso. Entonces tengo que entenderlo todo. A mí me decía algo el Señor, que yo compartía con mi esposa. Le decía, vamos a hacer este trabajo, este experimento. Le decía, ok, nosotros tenemos un ritmo de trabajo que no es sencillo, aunque estemos en casa. Cuando usted ve que hay 5 transmisiones en la semana, cada transmisión, la que requiere menos tiempo, requiere 1 hora de preparación. Y no hablo eso más la parte logística. Hablamos de la preparación espiritual. Pero usualmente cada transmisión requiere 3 o 4 horas de preparación. Un ayuno son 4 o 6 horas de preparación espiritual, trabajar en el tema hasta antes de sacarlo, más la logística. Se multiplique eso por 5 que hay en la semana y las que haya, es tiempo. Y todos los pastores tenemos ese proceso y las consejerías que tenemos, cada mensaje que damos es un proceso. Y tenemos ese espacio. Listo, mi espacio libre es de 11:45 a 2 de la tarde. Ese es mi espacio libre. Entonces a esa hora, después de almorzar, que almuerzo muy temprano, ¿verdad? 11:45 o 12 ya estoy almorzando. Entonces, bueno, mi descanso es
O era, me voy a ver X programa o Y programa. Y perfecto. Era mi tiempo libre. Yo no estoy haciendo nada malo. Me puedo ver el programa que yo quiero. Pero algo que me decía el Señor, si tú tu tiempo de descanso lo dedicas a ver un programa que te despeja, a veces quieres pensar en otra cosa, es un tiempo que le quitaste a tu cuerpo de descanso. Y que tu cuerpo a esa hora necesitaba descansar. No necesitaba sencillamente irse con su mente volando a otra parte, sino que necesitaba, aunque sea 15 minutos, descansar. Y no lo descansaste. Te desconectaste de tu rutina, pero no descansaste. Y eso a la postre te va a hacer menos efectivo. Tu mente va a estar cargada, tu mente va a estar cansada. Y en la noche vas a tener sueño más temprano, o si en la noche como terminas todo, dices, bueno, 1 hora más voy a ver tal cosa, aunque no estés haciendo nada malo, le estás quitando tiempo de descanso a tu cuerpo. Y si te levantas a las 3 de la mañana, porque a esa hora tienes que levantarte, tu cuerpo no descansó lo suficiente. Y no es porque no pudieras descansar más, porque el trabajo sea complicado, no. Es porque tenías que dormir antes. Pero aún este mundo nos va llevando a que nos dormimos ¿a qué hora? Hoy a las 10 es temprano. Nos dormimos a las 11, 12, 1. Y si por el trabajo tenemos que despertarnos a las 5 o a las 6, no estamos descansando. No estamos descansando. Y las mentes cansadas son más propensas a entrar en esa inestabilidad. Subimos de peso. Manejamos otros problemas físicos, a veces por el solo hecho de dormir. Ahora, tampoco es que se va a dormir todo el día, porque el que se duerme todo el día tiene otros problemas. Porque son periodos, todo tiene su tiempo. Pero es entender que es integral. Y debo entender que si yo quiero una vida saludable, así como voy a enriquecer mi mente, así como voy a llenar mi espíritu, mi cuerpo tiene que estar saludable. Y saludable no quiere decir que usted sea el más esbelto de este mundo, ¿sí? No es que todos tengamos que ser flacos. Bueno, ya yo no soy flaco, yo era flaco, ¿sí? No es que todos tienen que ser flacos, no se trata de eso, en eso no está el ser saludable. Pero tampoco es que tengamos que ser las personas con el mayor peso del mundo. Pues tenemos que controlar aún nuestro cuerpo y controlar y revisar aún que lo que comemos realmente no nos haga daño y trabajar en rutinas que nos ayuden a movernos, que nos ayuden a poder tener esa estabilidad en nuestro ser, en nuestro cuerpo que necesita, que requiere. Amén. No es aislado. O sea, no se trata solamente de ser los más espirituales o que solamente nos concentramos en lo físico, porque ese es el otro punto. O sea, si, no, es que no puedo orar porque a las 5 es mi hora de trotar. O sea, sí, de gimnasio. O en la noche cuando yo voy a orar, pues llego muy cansado porque me la paso en el gimnasio a esa hora. O en la hora del culto me voy a hacer los ejercicios. No. Es todo, absolutamente todo, tiene un tiempo, tiene un momento y hay una forma específica en la que yo tengo que hacer cada cosa. Entonces, tengo que entender, para que una mente sea realmente estable, que tiene que trabajar de esa forma. Si yo no duermo en las horas que estoy durmiendo, en el culto, ¿cómo voy a estar? Ahí me pillé alguno. Estaba echando ojos para ver quién estaba dormido. ¿Ok? ¿A qué hora se acostó ayer? ¿Por qué tiene tanto sueño? A esta hora que tendríamos que estar activos, a veces no lo estamos en este momento, porque los sábados son para trasnochar. Entonces, son las cosas que tenemos que revisar de manera integral. No es solo de sábado para domingo, en todos los días. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo lo manejamos? Y sí, pastora. Quisiera volver otra vez a los devocionales. Yo me acuerdo que acá en la iglesia se daban unos libritos de devocional diario. Y al final Sí, reflexión. así es. Y nos va a tocar con ese fin de cimentar. Si lo hacemos aquí, nos desviamos a cualquier llamada, WhatsApp, lo que sea. Eso es un punto clave. A veces es bueno, ¿verdad? Porque los celulares y las herramientas tecnológicas nos sirven, nos acercan, nos son muy fáciles de manejar. Es más fácil buscar en la Biblia en el celular que en la Biblia física. Pero usualmente tiene la tendencia a desviarnos.
desviarnos y nos vamos perdiendo. Y empezamos por, voy a enriquecer mi mente y terminé en, oye, qué chévere estuvo esto que publicaron aquí, ¿verdad? Entonces empecé con un buen propósito, pero me fui perdiendo. Entonces necesito trabajar de manera integral y acomodar cada cosa en su tiempo. Amén. Amén. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, para que realmente la mente pueda mantenerse en ese control. Vamos a recapitular en la última diapositiva. Número 1, cimentar mi convicción en las instrucciones de Dios o también de las instrucciones de Dios, ambos aplican. Número 2, enriquecer la mente para lograr su control. Número 3, controlar los detonantes de fragilidad, y cada uno tiene que trabajar de la mano de Dios en cuáles detonantes tiene que controlar más que otros, a cuáles tiene que empezar a prestarle más atención ahora. La palabra te va a ir perfeccionando. Número 4, trabajar mi ser de forma integral. Recalco lo que decía al principio, el hecho de que tengamos algunos pasos que podamos seguir no implica que va a ser de la noche a la mañana. Y no implica que no va a requerir un proceso de mi parte y un trabajo de mi parte. De hecho, tiene que haber un trabajo de mi parte y un trabajo con las 3D que eran disciplina, determinación y ¿cuál era? Diligencia. Disciplina, determinación y diligencia para que yo pueda en realidad trabajar en estas instrucciones. Amén. Requerimos esto, disciplina, determinación y diligencia para cimentar mi convicción en las instrucciones de Dios, para enriquecer la mente y lograr su control, para controlar los detonantes de fragilidad requeriré disciplina, para trabajar mi ser de forma integral requeriré sobre todo disciplina, requeriré diligencia en cada cosa. Así que hay trabajo por hacer. Amén. Hay trabajo por hacer. Si usted decía no tengo nada que hacer, pues ahora tiene bastante trabajo por delante. Yo tengo bastante trabajo por delante. Entonces, más que la solución instantánea del milagro de un día, requerimos estos trabajos que con proceso van a llevar a nuestra mente a trabajar de una forma muy diferente. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Gloria al Señor. Pensé que iba a ser un mensaje, estaba asustado porque lo vi muy largo, pero el Señor ahí tomó el control. Cierra tus ojos allí. Y lo que vamos a pedirle a Dios es su ayuda. Una ayuda para que esto que hemos hablado quede bien sembrado en el corazón. Y pídele eso, dile: Dios, la palabra que me has hablado, Señor, te pido que me ayudes, que quede bien sembrada en mi corazón, Señor. Afirma las raíces de esta palabra y ayúdame a ponerla por obra. Ayúdame a ponerla de verdad por obra, Señor, para que me lleve a darle el fruto que realmente yo quiero tener en mi vida, Señor. Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias. Gracias por lo que has hablado, gracias por lo que has hecho hoy. Gracias por lo que estás reafirmando más y más en nuestro corazón, más profundo ahí sembrado. Espíritu Santo de Dios, llena nuestras vidas hoy. Y queremos pedirte, Señor, quiero pedirte que nos llenes primeramente de esa convicción. Que hoy, Padre, puedan derribarse en nuestra mente aún barreras, estereotipos, formas de pensar respecto a la palabra que no eran conforme a esa realidad de que la palabra es nuestra vida, que las instrucciones son nuestra vida. Hoy, Señor, primeramente te pedimos que nos ayudes
para que pueda en nosotros, Señor, hoy fortalecerse esa convicción de que tu palabra es nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, para ser diligentes en trabajar en el enriquecimiento de esta convicción, Señor. Para que pueda ser enriquecida esta convicción con tus instrucciones. Ayúdanos a cada uno en nuestra búsqueda individual, particular. Ayúdanos, Señor, para que podamos leer la palabra de una forma diferente, Señor, convencidos de ella y convencidos de nuestra necesidad de ella. Y que esa palabra que leamos, Dios, todo obstáculo de las tinieblas que quiera entorpecer el entendimiento de ella, que sea quitado en el nombre de Jesús. Y que esta palabra, Señor, pueda llegar a nuestro entendimiento, a nuestro corazón. Trata con nosotros, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, y dirígenos a cada uno de nosotros en nuestra búsqueda, para que podamos, Espíritu Santo, identificar los controles que tenemos que empezar a aplicar. Unos son más urgentes que otros. Deja que el Espíritu Santo te ministre y te guíe en esos controles que tienes que empezar a hacer, a aplicar en tu vida, para que esa fragilidad, esos pensamientos que te hacían sentir frágil, vulnerable, menos que nada, sin valor, ya no tomen más control de tu vida, y la mente fortalecida por los principios de Dios, por las instrucciones de Dios, pueda tener lugar, pueda gobernar realmente tu ser. Hay que empezar a establecer controles. Deja que el Señor te guíe en esos controles. Y no tengas temor tampoco de acercarte a la luz y mostrar delante de Dios cómo has tratado tu ser integral. Mostrar delante de tu Creador cuál ha sido la forma quizás desordenada en la que tú y yo hemos trabajado nuestro cuerpo. Y dejarnos guiar por Él. Dile, Padre, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, para que mi cuerpo, Dios, pueda ser tratado como tiene que ser tratado conforme a tus instrucciones. De esa forma que me va a dar descanso, que me va a dar paz, que me va a dar tranquilidad, Señor. Ayúdame, Dios, a descansar. No solo mi alma y mi espíritu, sino que mi cuerpo también pueda tener el reposo que necesita, el descanso que necesita, el trato equilibrado que necesita, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, para que todo mi ser pueda trabajar de forma ordenada, cada cosa en su tiempo. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, para poder establecer las rutinas que me convienen. Y que aún esa rutina no se convierta en algo rutinario, religioso, sino en algo lleno de vida, lleno de bien para mí. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a poner en práctica esta palabra, a ponerla en práctica, Señor, para mi bien. Yo te lo pido. Trata conmigo. Obra en mí. En el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Creador. Amén, amén, amén. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque Él es bueno. Gloria a Dios. A los hermanos que están conectados en Facebook, que el Señor les bendiga. Nos vemos el día martes en el tiempo de oración. Y hoy, en horas de la tarde, vamos a publicar este mensaje en su calidad original en el canal de YouTube Una Iglesia Lista, para que lo pueda ver ya, pues, la grabación que se hizo aquí. Va a estar disponible esta tarde. Que el Señor le bendiga. Un saludo a todos, un abrazo, bendiciones de lo alto.